Saludos, mi nombre es Genesis González. En el día de hoy vamos a tratar dos patologías muy interesantes en el área de oftalmología, las cuales son el ectropion de los párpados y el entropion de los párpados, iniciando en sí con lo que es el entropion de los párpados. Bien, cuando nosotros hablamos del ectropion de los párpados, hacemos referencia a aquella desviación de lo que es el margen palpebral hacia afuera. Específicamente, esta patología afecta al párpado inferior. Como vemos aquí, vemos que hay una desviación de todo lo que es el margen palpebral hacia afuera. Y este afecta a todo lo que es el párpado inferior, dejando entonces así una exposición, como vemos aquí, una exposición de todo lo que es la superficie interna del párpado, así como la conjuntiva. Entonces, el ectropion es la desviación del margen palpebral hacia afuera. Es básicamente como cuando, cuando tenemos el párpado inferior decaído hacia afuera, básicamente, esa desviación que hay, esa exposición de todo lo que es la superficie palpebral inferior. Entonces, como toda patología que nosotros conocemos, tiene tanto factores de riesgo, características clínicas en sí, complicaciones. Esas son las cosas que vamos a ver de esta patología. Pero ahora, como vemos aquí, vamos a comparar cómo podemos ver un párpado normal o un ojo normal y un párpado con una desviación del margen palpebral, que sería entonces el ectropión. Como vemos aquí, aquí vemos el ojo normal. Aquí todas las características normal. Sin embargo, en el ectropion podemos ver que hay una desviación del todo el margen palpebral y deja entonces una exposición de toda la superficie interna del párpado, como vemos aquí, y también de la conjuntiva, respectivamente. Entonces, como les había mencionado, tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo sobre el ectropio de los párpados, podemos hablar que el más característico es la edad. Ese ocurre específicamente en los pacientes ya envejecientes. También se puede dar también se puede dar cuando una persona tiene una parálisis del nervio facial, específicamente puede ser de una parálisis facial periférica, donde podemos tener una hemiparesia facial, donde esta se puede entonces conllevar a una desviación del margen palpebral. También podemos decir aquellas personas que han sufrido traumas oculares que pueden haber afectado los nervios, también tumores de la grasa orbitaria y a su vez una cirugía de párpado. Esos son los factores de riesgos como más característicos, pero recalcando que la edad es como que ya el factor de riesgo per se. Cuando nosotros hablamos de ectropion, vamos a hablar o podemos clasificarlo, el ectropion según su etiología, que van a existir diferentes tipos de ectropion. Tenemos un ectropion involutivo, que este básicamente se va a deber a un envejecimiento, como les había dicho. Las personas ya mayores, envejecientes, son aquellas que van a desarrollar este tipo de ectropion. Tenemos un ectropion cicatrizal, como vemos aquí, que se puede ocurrir, que la desviación del margen pocorreal inferior puede ocurrir por una cicatrización que hubo como que la desviación básicamente fue que la cicatrización causó, o sea, una mala cicatrización pudo causar el ectropio cicatrizal. Tenemos el ectropio paralítico, que esto ya se va a deber si el paciente tiene una parálisis del nervio facial, que el paciente puede presentar entonces este tipo de ectropio. También tenemos electropio mecánico, que este puede ser por tumores, por un cuerpo extraño, entre otros. También puede ser por un ectropio alérgico y un ectropio congénito. Recordando que puede ocurrir el congénito, ya esto ocurre es cuando el bebé nace con eso, es decir, algo congénito. Ahora bien,
vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente con un ectropio palpebral. Entonces, este paciente puede presentar una irritación del ojo, es decir, una irritación ocular por la exposición que va a tener. Recordar que una de las funciones del párpado también es como proteger toda la conjuntiva, entonces, conjunto con las pestañas. Entonces, esto va a proteger de que no puedan entrar como cuerpos extraños. Entonces, a estar como descubierto, este puede entonces ser vulnerable a todo el ambiente. Entonces puede ocurrir una irritación ocular, el paciente puede tener una sensación de cuerpo extraño y va a haber lagrimeo. El lagrimeo básicamente se puede dar si el paciente tiene un ectropio paralítico, es decir, debido a una parálisis facial periférica, donde el paciente, por ejemplo, va a tener una incapacidad de cerrar el párpado, va a tener un lago oftalmo. Entonces, debido a la gran exposición que va a tener con el ambiente, puede ocasionar esto. Dentro de los signos que vamos a ver, es decir, recordando que síntoma es lo que el paciente nos refiere. Signo es lo que nosotros podemos ver en el paciente. Entonces, entre los signos del ectropio palpebral podemos mencionar la eversión del margen palpebral. Como vemos aquí, hay una eversión, es decir, hay una desviación hacia afuera. El paciente puede presentar una queratopatía punteada superficial, hiperemia conjuntival, como vemos. Y en casos ya de un ectropio paralítico, el paciente puede presentar una hemiparesia facial y la lagostal. Como vemos aquí, un paciente un ectropio paralítico va a presentar el lago oftalmo, como podemos ver. Entonces, ya esto puede conllevar a lagrimeo, ardor, el paciente puede presentar esa irritabilidad, es decir, una hiperemia conjuntival. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar esta patología? El ectropio lo vamos a diagnosticar en base a tres, vamos a decir, en base a tres acápites. Para iniciar la anamnesis, que esta es básicamente lo fundamental para nosotros poder llegar al diagnóstico. Nosotros debemos de preguntar al paciente si ha tenido antecedentes de cirugía, porque recordando que cuando nosotros vimos los factores de riesgo, dijimos que los factores de riesgo era si el paciente había tenido una cirugía del párpado. Entonces, debemos de preguntarle al paciente si el paciente ha tenido antecedentes de cirugía del párpado, no tanto del párpado, cualquier cirugía que ha podido afectar el nervio facial, por ejemplo. Si el paciente ha sufrido traumatismo, si el paciente ha tenido quemaduras químicas o, como había mencionado, una parálisis del séptimo par craneal, que sería el nervio facial. Entonces, esto sería lo que nosotros como que nos enfocaríamos como que básicamente en la anamnesis. Entonces, el segundo acápite es la exploración externa, es decir, el examen físico. Aquí nosotros vamos a comprobar todo lo que es el funcionamiento orbicular y podemos entonces detectar la laxitud horizontal del párpado y la localización del punto lagrimal. Entonces, cuando nosotros podemos tener un ectropio palpebral, tenemos que es clave, o sea, clave poder localizar el punto lagrimal. Ahora bien, el tercer acápite que nosotros debemos de tomar en cuenta para el diagnóstico es realizar el examen con la lámpara de hendidura, que sería esta. Aquí, que básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a evaluar para poder detectar si el paciente tiene una posible queratopatía punteada superficial secundaria a la exposición. Cuando nosotros hablamos de secundaria exposición, es recordar que tenemos una desviación en el borde palpebral inferior. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro globo ocular va a quedar expuesto y puede desarrollar una queratopatía punteada superficial secundaria a exposición. Y debemos de evaluar entonces toda la integridad de la conjuntiva. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente puede presentar sequedad ocular,
porque recordar que si un ejemplo, si el paciente, la causa es que un paciente tiene un ectropio paralítico, recordar que el nervio facial inerva las glándulas lagrimales. Entonces, vamos a poner que tiene una sequedad ocular, también puede ser por la exposición, puede haber una queratinización, puede haber una conjuntivitis crónica, porque, por ejemplo, si el paciente, como vamos aquí, el paciente es expuesto, entonces es más susceptible a que pueda infectarse, a que puedan entrar microorganismos y poder causar alguna patología asociada a infecciones. Puede tener complicaciones como úlceras corneales y epífora crónica, es decir, lagrimeo crónico. En cuanto al tratamiento sobre el ectropio palpebral, podemos tener en primera instancia los lubricantes, porque recuerden que uno de los signos, una de las manifestaciones clínicas características es el lagrimeo constante y vimos que una de las complicaciones era la epífora crónica. Entonces, lubricantes, es decir, gotas lubricantes para los ojos, también podemos tener la bacitracina o eritromicina, es decir, AINES, eh, 3 veces al día, según considere el doctor. Y también podemos tener, que me pareció muy interesante, esta que era una medida terapéutica, pero que era temporal, que era la cinta adhesiva. Básicamente, esto es como que se pone una cinta adhesiva para tratar de llevar el borde palpebral o el párpado, para tratar de llevarlo a su estado normal. Esto se puede utilizar, como ya mencioné, era como que algo ya terapéutico, pero que era temporal. No era para siempre, porque una persona no puede tener una cinta adhesiva, por ejemplo, en cuanto a eso. Y que el tratamiento ya en sí, el tratamiento per se, es un tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía. Ahora bien, como hablamos anteriormente de que el ectropion era básicamente una desviación del margen palpebral hacia afuera, donde dejaba básicamente a la exposición la superficie del párpado inferior y la conjuntiva. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el entropion palpebral. Es todo lo contrario al ectropion. Entonces, cuando nosotros hablamos del entropion, hacemos referencia a que hay una flexión, como vemos aquí. Es decir, el borde palpebral está hacia adentro. Recordar que el ectropion irá hacia afuera. Entonces, el entropion, es decir, en de dentro, vemos que nuestro paciente aquí tiene que todo el borde palpebral está hacia adentro. Entonces, afecta, como mencionaba en el ectropio, afectan al borde inferior. El ectropio también afecta al párpado inferior. ¿Y qué característica tiene este? Bueno, que aquí van a ser muy recurrentes las infecciones oculares debido al contacto de lo que son las pestañas con la conjuntiva. Se puede ocasionar grandes infecciones oculares frecuentes. Bien, ¿cuáles son las características per se del entropio palpebral? Nosotros tenemos que, vamos a tener una desviación, pero va a ser hacia adentro del borde del párpado. Entonces, en vez de estar normal, va a ser hacia adentro. Vamos a poder tener irritación y enrojecimiento ocular, sensación del cuerpo extraño, porque recuerden que las pestañas van a estar en contacto, el paciente se va a sentir incómodo, va a haber un lagrimeo excesivo, pueden ocurrir queratopatías, recuerden que querato significa córnea, es decir, pueden haber aberraciones de la córnea debido al roce de las pestañas y como mencioné anteriormente, va a haber mayores riesgos a las infecciones oculares. Los factores de riesgo. La edad, como le mencionaba, estas patologías ocurren básicamente en pacientes o personas envejecientes, traumas, inflamaciones crónicas, tumores, cirugías del párpado y anormalías congénitas, como lo es el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, vamos a ver, tenemos los diferentes tipos de entropio.
Entre los diferentes tipos de entropios podemos mencionar que estos se van a clasificar también según su etiología. Entonces, tenemos el entropio involutivo, que aquí este va a ser por el envejecimiento. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una laxitud horizontal de todo lo que es el párpado. Es decir, vamos a tener una disección del retractor y acablamiento del orbicular, es decir, del músculo orbicular, que va a hacer entonces que todos esos cambios se van a producir ¿por qué? Por el envejecimiento, que era, como mencionaba, uno de los factores de riesgos más característicos o más importantes para poder desarrollar estas patologías. También tenemos el entropio cicatrizal, por ejemplo, que como le mencionaba, puede ser ocurrido por una cicatriz que no cicatrizó bien y entonces lo que hizo fue que invirtió el párpado. También podemos tener, que es por que también tenemos el entropio espástico o espástica, que esta va a ser que se va a mantener una contracción mantenida de todo lo que es el músculo orbicular inferior, que se puede deber a que hubo un traumatismo quirúrgico o una irritación ocular. Y a su vez también que este se puede deber por una afectación congénita. Dentro de las manifestaciones clínicas que va a presentar nuestro paciente con un entropio palpebral, aquí se van a ver que son irritación del ojo, así como una hiperemia del globo ocular, la sensación del cuerpo extraño y lagrimeo. Bien, entonces, entre las manifestaciones clínicas también vamos a tener signos, recordando que los signos son lo que nosotros podemos ver. Podemos ver entonces una queratopatía secundaria, secundaria al contacto, que esto se va a deber a que las pestañas van a estar en contacto con la córnea, va a haber una hiperemia conjuntival y en casos graves nuestro paciente puede desarrollar un adelgazamiento y una ulcerización de la córnea. Para el diagnóstico, vamos aquí, los vamos a hacer en base a dos, lo vamos a hacer en base a dos, lo vamos a hacer en base a dos acápites. Entonces, aquí vamos a tener la anamnesis y el examen físico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener que nuestro paciente, vamos a preguntarle a nuestro paciente si tiene antecedentes de cirugía del globo ocular o una cirugía facial. Vamos a preguntarle al paciente si ha presentado algún traumatismo, si ha tenido una quemadura química o ha tenido una infección, ya sea por herpes simples o por la varicela zoster. Bien. El otro acápite, el examen físico, se lo podemos hacer a nuestro paciente y también vamos a realizarle el examen con la lámpara de hendidura, que es esta lámpara que vemos aquí. ¿Para qué vamos a hacer este examen? Bueno, aquí vamos a evaluar si en el paciente existe una afectación de la córnea, porque recuerden que la córnea va a estar en contacto, la córnea va a estar en pleno contacto con todo lo que es la pestaña y si existe una cicatrización del párpado aquí o en la conjuntiva. Entre las complicaciones que puede presentar nuestro paciente, aquí vamos a tener irritación ocular, puede presentar infecciones, porque recuerden el contacto que va a tener nuestro paciente, cicatrices corneales y pérdida visual. El tratamiento que vamos a darle a nuestro paciente, le vamos a dar lubricantes en caso de que el paciente tenga ya una infección o se vea comprometido, vamos a darle bacitracina o eritromicina 3 veces al día y el tratamiento ya per se es una cirugía. La información de esta exposición o de esta videoconferencia fue sacada de lo que es el libro de Will's Eyes en su 7ª edición, como también la oftalmología en atención primaria y la oftalmología general de Bauhan y Asbol. Muchas gracias.